¿Cómo están? Bienvenidos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Semana corta, pero semana de todas formas de actualidad. La semana previa a las elecciones presidenciales en Estados Unidos que no dejan de dar sorpresa, porque hasta hace muy pocos días parecía que Hillary se había disparado en las encuestas y de repente empiezan a haber algunos sondeos que dicen que Donald Trump se le está acercando y de manera bien peligrosa. Y una pregunta que probablemente ha rondado prácticamente en todos los rincones del mundo es cómo Donald Trump finalmente se convirtió en un candidato tan competitivo con el discurso que tiene, al punto de que a una de las políticas más tradicionales y famosas de Estados Unidos le está dando dura batalla. Vamos a comenzar el programa con la nota de nuestro periodista Rodrigo Cid, que nos explica cómo llegamos hasta aquí, o en este caso, cómo Donald Trump llegó hasta ser el candidato del Partido Republicano y que tiene posibilidades de ganar la presidencial el próximo martes. The southern border. And Mexico will pay for the wall. Polémico, frontal, controvertido, irreverente. Así es el candidato del Partido Republicano a la presidencia de los Estados Unidos. Magnate del sector inmobiliario, Donald John Trump es también un comunicador innato. Habilidad que lo catapultó a competir por el sillón del hombre más poderoso del mundo libre. Trump nos dice, este es tonto, este es bueno, este es malo. Los mexicanos, muralla, bien el mal, muy simple y muy en el ethos y en el espíritu norteamericano esencial. Prende fácil con cualquier acusación, reacciona de manera extraña, entonces esa inestabilidad que él dice que es lo que le ayuda en los negocios, es lo que a uno a veces le asusta en términos de política. O sea, una persona que puede tener acceso a códigos nucleares y que prende tan fácilmente. Nacido en Nueva York hace 70 años, Donald Trump ha convencido a buena parte del pueblo norteamericano con un discurso tan conservador como populista. Un muro en la frontera con México, el rechazo a los tratados de libre comercio, la anulación del plan contra el cambio climático y una dura política migratoria son algunas de sus propuestas. Es un lenguaje de insulto permanente, pero eso mismo hace que sea un lenguaje incontrastable e incontestable, porque finalmente es la lucha de la razón contra la emoción. Y eso lo sabe Trump. I will release my tax returns against my lawyer's wishes when she releases her 33,000 emails that have been deleted. Logró darle fuerza, un sentimiento en un sector de la población estadounidense que en serio siente que el país está mal, que están en desventaja y, como dice su eslogan, que hay que hacer a Estados Unidos grandioso otra vez. Dueño de un carácter extrovertido y una lengua mordaz, Donald Trump ha tenido que dar explicaciones en más de una oportunidad. He called this woman Miss Piggy. Then he called her Miss Housekeeping because she was Latina. Donald, she has a name. Where did you find her name is Alicia Machado. Where did you find and her? she has become a U.S. citizen, and you can bet she's going to vote this November. Okay, good. Polémicas que en todo caso parecen no haber afectado a la candidatura de Trump. Ni siquiera la publicación de las fotos prohibidas de su esposa Melania. El discurso del contrincante de Hillary Clinton ataca por igual al Partido Demócrata, al Congreso y al presidente Barack Obama. Trump se ha colgado mucho de eso, yo no vengo del mundo de la política, y ha atacado mucho a Hillary Clinton diciendo ella es la política vieja tradicional de todos estos años que no ha logrado ninguna solución. Él, como este outsider, incluso se presenta como yo, que soy exitoso, sé cómo manejar y resolver estas cosas de manera eficiente. Obama también es un personaje. Lo que pasa es que su forma de ser, su color de piel, su actitud es muy grata. Antítesis de Trump. Antítesis, pero perdona, con todo cariño, Trump y Obama son igual de mediáticos ambos dos. Para muchos, Donald Trump logró la nominación del Partido Republicano porque sabe manejar como pocos el lenguaje de la televisión. Y eso en Estados Unidos es casi como manejar el poder. Si tú me preguntas a mí, yo creo que él no cree ni la mitad de las cosas que dice. Pero sabe que diciendo ese tipo de cosas en el fondo genera cuñas, genera imágenes, genera portadas, se habla de él y además engancha con su público. Este es un personaje tan potente como personaje que tú no sabes tampoco en qué momento empieza la verdad o la mentira. Conversamos esta noche con nuestros invitados, Gilberto Aranda, académico de la Universidad de Chile y Universidad Arturo Prat, doctor en estudios latinoamericanos. Gracias, Gilberto, por estar aquí. Buenas noches. Hola, buenas noches. Robert Fang, director de estudios de Plural. Buenas noches, Robert. Hola, ¿qué tal? Está con nosotros Patricio Navia, cientista político y académico de la Universidad Diego Portales y la Universidad de Nueva York. Patricio, gracias por estar aquí. Buenas noches.
Malgorzata Lange. Malgorzata, está bien pronunciado, ¿no? Malgorzata. Ok. Señora Lange, le vamos a decir, va a salir mejor. Polaca, doctorante en ciencia política de la UC, cientista político, magíster en relaciones internacionales. Bienvenida también. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Voy a comenzar contigo. ¿Tiene posibilidades reales Donald Trump de convertirse en presidente? Bueno, hasta el 8 de noviembre no podemos descartar ningún resultado. Por supuesto que sí tiene posibilidades. Y la última encuesta han demostrado que la posibilidad o la brecha que ha existido hasta hace poco se cerró. De hecho, la última encuesta de New York Times con ABC, ¿cierto? La tele, ha demostrado que ha superado con un punto la intención, por lo menos, de voto. Patricio, y tiene más entusiasmo por parte de los votantes. Una cosa que me comentaban en Estados Unidos en un viaje reciente, muchas personas, varias con las que conversé, es que uno de los temores que tenían era que en las encuestas la gente estuviera mintiendo y no dijera que votaba por Donald Trump para evitar el bullying, porque le da vergüenza, pero que en el fondo ya había decidido votar por Donald Trump, que en el fondo nos encontremos con encuestas que no son del todo precisas y acuciosas, que en el fondo hay un voto oculto hacia Donald Trump. ¿Podría ocurrir eso? Tú conoces bien Estados Unidos. Los problemas de la encuesta son muchos otros. Este puede ser un problema, pero es secundario. Las encuestas tienen problemas para identificar muestras representativas de la población y además tienen problemas para llegar a ciertos grupos de votantes, gente más joven, gente de bajos ingresos, gente que ya no contesta los teléfonos para contestar. Entonces complementan con métodos que no son kosher, o sea, que no son muy limpios, que son encuestas online y una serie de otras cosas. Así que la encuesta en general tienen problemas para predecir bien lo que va a pasar. También puede haber un voto oculto, pero no sabemos tampoco si más gente sale a votar por entusiasmo, por Trump o por miedo a Trump. Al final esto es un plebiscito sobre Trump y finalmente vamos a ver qué pesa más el 8 de noviembre, si los que le tienen miedo o los que están entusiasmados con él. Además, no olvidemos que en Estados Unidos hay muchas formas distintas de votación por estado, por condado. Hay 3.000 condados distintos en Estados Unidos y cada condado tiene su propio Patricio Santamaría, tiene su propio sistema de CERVEL, de servicio electoral. Y varios ya están votando. De hecho, un 30% de la población va a votar antes del 8 de noviembre. Entonces, hay bastantes variables que pesan y esto del voto oculto de Trump es solo una de ellas. En este escenario, además, con un adicional, Robert, que digamos que no sé si en el grueso, pero hay un porcentaje del elector que dice que se inclina por Hillary Clinton, no lo hace con particular entusiasmo y fervor por ella, sino que más bien porque la considera el mal menor. Dice, voy a votar por ella porque quiero evitar que Donald Trump gane, pero al mismo tiempo se va desilusionando de vez en cuando aparecen los escándalos que golpean a Hillary Clinton y más bien parecieran restarse de esta elección. Eso yo creo que es lo que hemos visto en los últimos días con este acercamiento que se ve en las encuestas en el voto popular. Ojo, el voto electoral es otro. Que es que el voto de Trump es duro, los que le encantan Trump les encanta, lo conocen, no les importa todos estos escándalos, les da lo mismo porque votan por él, lo apoyan por razones de identidad, por razones de raza, por razones de frustración económica, y eso está. Hillary tiene una coalición que incluye personas, por ejemplo, que habían apoyado a Bernie Sanders y ahora tal vez votarán por ella, pero un poco sujetándose la nariz, ¿no? Ese es un voto mucho más blando de la que tiene Trump y ese es el voto que se está empezando muy lentamente y probablemente no suficiente, pero ese es el que desaparece un poco cuando salen estas noticias respecto a los correos u otros escándalos. En el caso de Donald Trump, sin embargo, pareciera, Gilberto, que el candidato logró una cierta base y hay gente que vota por él. Yo no sé si a pesar de su escándalo o como parte de su personalidad, que también es escandalosa, le parece que es como el tipo de perfil. ¿Cómo Donald Trump logra convertirse en el candidato que termina siendo? Sí, una fórmula mágica sería decirte un discurso populista, ¿verdad? Que hemos estado en esta mesa, se ha hablado que es populismo. Un profesor por ahí dijo algo muy cierto, que es una palabra resbaladiza. Pero si lo pensamos como una estrategia y un discurso político, donde un candidato dice yo soy lo nuevo, la verdad es que estoy en contra de los políticos de siempre, vengo de afuera, no vengo de la política, no soy la élite es la presidencia de la República y el Congreso, y por lo tanto lo representa usted, un estilo directo, diáfano, que de alguna manera invoca a votantes, por ejemplo, del sur de Estados Unidos o del medio oeste, los más tradicionales que por raza o se han sentido excluidos, el trabajador norteamericano. Ya no es la mayoría, el clásico. Sabemos que Estados Unidos está lleno de inmigrantes de Asia, Europa, América Latina, África, pero todavía son un grupo muy considerable y los ha encantado. A mí me parece, fíjate que yo no puedo decir como en las elecciones aquí, si la gente que se queda en las casas de alguna manera va a beneficiar a uno u otro, porque está el voto electrónico, pero pienso que el no votar va a estar también de alguna manera incidiendo favorablemente a la opción Trump.
Miramos un poquitito Real Clear Politics, que es el sitio que combina las últimas encuestas. Tenemos ahí la web, de hecho, abierta para ver cómo a esta hora aparecen esa combinación de encuestas, si es posible que la proyectemos en pantalla, porque nos deja bastante claro que la diferencia es muy estrecha entre Hillary Clinton y Donald Trump. Estamos viendo ahí cómo se ha estrechado si uno sigue la línea azul y la línea roja, siendo Donald Trump el de la línea roja, y si nos vamos hacia la parte derecha de la pantalla, donde está precisamente el marcador, vámonos hacia la parte derecha, hacia el otro lado, hasta el final. Ahí estamos viendo cómo efectivamente se estrechó, siendo Hillary Clinton la línea azul, que ha tenido altibajos. Vemos que Donald Trump tiene un incremento importante, se mantiene más o menos estable hasta mediados de año y después ahí tiene sus bajones, tiene un incremento después de la convención republicana en la que termina siendo nominado. Vuelve a bajar un poco, pero al final ahora uno pareciera que en la parte final, que es las últimas encuestas que son del 2 de noviembre, o sea, las de hoy, están prácticamente pegados, o sea, se han estrechado. Y eso da cuenta. Si es posible que subamos un poquitito la página, porque ahí nos va a mostrar en lo que vamos a marcar ahora, que la diferencia que hay entre Hillary Clinton y Donald Trump es muy poco. Hillary Clinton tiene 1.7% más en el promedio de encuestas que Donald Trump, lo que eso ni siquiera da para el margen de error, ¿no? No da todavía, es 2,5 parece en Estados Unidos. 2,5. Sí. Profundicemos un poco entonces en cuál es el elector que pareciera darle el voto a Donald Trump. ¿Qué tipo de personaje, qué tipo de persona se inclina más por este candidato tan atípico del Partido Republicano? Donald Trump logró conectar con un grupo de población estadounidense que se sentía en los últimos años abandonada, frustrada, y sufría esta caída de imagen de Estados Unidos a la que Donald Trump promete devolver la grandeza. Son personas que sufrieron con la crisis económica en 2008 y que siguen sintiendo rebotes de esta situación. Son grupos rurales más que grupos urbanos, gente de menor educación pareciera, y la gente blanca. Y gente blanca, sí. Más hombre que mujer además. Más hombres, definitivamente más hombres que mujeres. Son personas además, Patricio, que pareciera que no solo no les afecta, sino que les simpatiza el discurso de Donald Trump anti-mexicano, anti-musulmán, anti-comercio chino, y que en el fondo este discurso de Donald Trump, que son ellos los que los han perjudicado a ustedes, es el que de alguna manera les hace simpatizar entonces con Donald Trump. Es fundamentalmente un discurso, como decía Gilberto, anti-elite. Es fundamentalmente anti-elite. Y Trump está diciendo, yo no soy parte de los que han gobernado siempre, yo vengo desde fuera, los políticos no han solucionado el problema, que es un discurso que funciona en todas partes. O sea, dije siempre, desde en Chile podríamos buscar un montón de ejemplos, los candidatos se hacen pasar por clase media, son siempre anti-elite, y ser un candidato de la elite siempre te resta votos. Ganar las elecciones es mucho más fácil si uno viene desde fuera que si uno dice, sí, yo soy parte de la elite. Y para Hillary, decir, yo vengo desde fuera es muy difícil. Ahora, él es anti-elite o fuera de la elite política. Y a pesar de que uno no lo podría considerar dentro de la élite empresarial tradicional, porque en el fondo los empresarios más tradicionales en Estados Unidos tienden a tener un cierto desprecio por este personaje empresario, pero farandulero, controvertido, mujeriego, él de todas formas es parte de la élite, es de la élite por lo menos económica, por la concentración de riqueza que al menos él dice tener, ¿no? Definitivamente, es parte del mundo empresarial norteamericano a partir de su fortuna armada a través de hoteles, resort y participación en concursos de belleza internacionales. Pero sobre todo una persona que a través de un estilo directo, como mencionaba, ha dicho que la candidata oponente principal, Hillary Clinton, es poco confiable y además corrupta. Yo tengo la impresión de que él no tuvo un muy buen desempeño en los 3 debates televisados. Yo pienso que su desempeño fue menor a lo que se esperaba. Él fue directo, pero no todo lo punzante y ácido que muchos de sus electores esperaban en algún momento. Y sin embargo... Y de hecho pensábamos, varios, que traía alguna bomba oculta a Hillary Clinton para desarmar lo que le quedaba, digamos, de credibilidad. Es que, sin embargo, a propósito de toda esta línea que se ha tejido a partir de los emails, a partir de un servidor privado de Hillary, hemos llegado a este tema del financiamiento o de un poco de la campaña y todo lo que se ha hecho Clinton, ¿no? El marido de Hillary. Bill Clinton, que de alguna manera también estuvo una parte involucrado en temas económicos a raíz del tema de Irán en la época de los finales de los 70 y 80. Eso de alguna manera ha significado un tremendo explosivo en la carrera presidencial norteamericana y le está dando de alguna manera la razón a Clinton respecto a las acusaciones que ha vertido en contra de Hillary, y eso ha hecho mucho ruido.
Vamos a hablar de eso en un momento más porque a Hillary la gente tampoco la quiere y no le cree que es un tema, digamos, que es capital, porque también el Partido Demócrata elige a una candidata que en el fondo no genera arrastre, sino que más bien los votos que pareciera estar obteniendo son en el fondo porque la gente no quiere que gane Donald Trump. Pero déjenme ir hasta Estados Unidos porque de hecho ya está en ese país nuestra compañera Mónica Pérez, que es parte del equipo que va a estar transmitiendo, por supuesto, el día martes. Lo haremos junto a Consuelo Saavedra también en Estados Unidos y aquí en Santiago con Andrea Aristegui y quien les habla en un programa especial que vamos a tener durante buena parte de la tarde y la noche en cobertura en directo. Vamos con Mónica Pérez, a quien saludamos y aprovechamos de preguntarle cómo está el ambiente a una semana de las elecciones. Mónica, buenas noches. Hola, ¿cómo están ustedes? Buenas noches. Los saludo desde una sala de aeropuerto porque llegamos hoy día a Estados Unidos. Hemos estado durante toda esta jornada aquí en Miami. Estamos esperando un vuelo para viajar a Detroit, al estado de Michigan, donde mañana seguiremos reporteando para estas elecciones presidenciales de Estados Unidos que están tremendamente peleadas. El ambiente que estamos palpando acá es que obviamente no se ven letrero en la calle o ese tipo de cosas, pero sí hay una tensión muy fuerte a través de los medios de comunicación. Acá atrás mío, en mis espaldas, hay pantallas donde están todo el día transmitiendo noticias respecto de esta carrera presidencial. Y hoy día pasamos la jornada en Miami, en el estado de Florida, uno de los estados más determinantes en esta elección. Hay 4 estados que son los más importantes de estos estados que pueden ir hacia el lado republicano o hacia el lado demócrata y que siempre han definido la elección. Ellos son Florida, Ohio, Pensilvania y Carolina del Norte. Aquí en Florida ya han votado adelantadamente muchos millones de personas. Eso es importante porque la mayoría de ellos ha votado por demócrata, entonces va dando una señal de hacia dónde se encamina la elección presidencial. De hecho, el Washington Post sacó hoy día una proyección hacia dónde van los votos a partir de quienes ya han votado adelantadamente, ya sea por correo o en persona, y le da el triunfo a Hillary Clinton en el voto popular. Todos sabemos que la elección aquí no es por voto popular, sino que por voto electoral, y eso va a ser distinto cómo se jueguen los estados. Este es un estado latino, donde hay una gran presencia latina y donde ha habido mucho debate, y es muy importante ganarlo. Son 29 votos electorales los que representa Florida. Por eso no nos llama nada la atención de que hemos estado durante esta jornada, y aquí ha estado desde el presidente Obama, ha visitado por segunda vez este estado, dado lo peleado que está la carrera presidencial. Ha venido para acá Hillary Clinton, el vicepresidente también de Hillary Clinton han venido todos a hacer campaña, y también por el otro lado, por supuesto, también aquí está en este minuto Donald Trump también haciendo una serie de actividades para ganarse este voto tan importante para la carrera presidencial. Mucha indefinición, mucho no saber hacia quién va realmente a ganar. Todos creen que Hillary Clinton, pero todo el mundo piensa que con las barbaridades que Donald Trump nos ha acostumbrado a ir durante esta campaña presidencial, ya los números deberían estar mucho más definidos hacia Hillary Clinton, y desgraciadamente la reapertura del caso de los emails por parte del FBI la ha golpeado duramente en este trayecto final hacia la Casa Blanca, digamos. Bien, pues vamos a ver si volvemos a conversar un poquitito más adelante con Mónica Pérez también frente a esta cobertura que está haciendo. Ella hacía mención, Robert, a que en el fondo no es voto popular, sino que es voto electoral. ¿Podríamos explicar aquí en nuestra pantalla a qué se refiere exactamente esta definición de voto electoral? Primero, veamos, Robert, qué es lo que está en juego, qué es lo que se elige exactamente en esta elección. Se está eligiendo este 8 de noviembre, presidente. Bueno, está la elección del presidente, 1/3 del Senado y toda la Cámara. Eso significa, una de las particularidades de las elecciones norteamericanas es que están como en un proceso eleccionario casi constante, porque en la Cámara los periodos son bastante cortos, en el Senado son más largos. Así que esas son las elecciones, y además, obviamente, hay elecciones también muchas veces locales de jueces y cosas así. Que son y se aprovecha ese plebiscito, preguntar a la gente sobre opiniones sobre legalizar o no de la marihuana, en fin. Avancemos un poquitito porque aquí es donde se pone un poco compleja la cosa, porque en el fondo la votación es indirecta. Si bien la gente marca y dice Donald Trump o Hillary Clinton o los otros candidatos, porque no olvidemos que también hay otros candidatos que marcan muy poco la encuesta, por eso nadie los menciona, pero en el fondo, si uno está, me voy a acercar aquí, en Florida, por ejemplo, donde hay 29, ¿qué significa eso de los números que estamos viendo aquí? Bueno, estos son el número de electores que tiene cada estado. Es una votación, como decía Mónica, indirecta.
La cantidad de electores está determinado por la cantidad de representantes más senadores que tiene cada estado, y la cantidad de representantes es proporcional a la población. Por eso un estado como California tiene California tiene una población como de 30 millones, tiene tantos electores y un estado... voy a acercar aquí. California, que tiene 55, entiendo, 52 representantes y 3 senadores, si es que no me falla la memoria. Es decir, claro, anda por ahí, ¿no? Dos senadores. Dos senadores. Ya, perfecto, 2 senadores. Ya, entonces, en la práctica, si bien la gente elige al presidente, significa que si yo gano por un voto más, yo soy uno de los candidatos presidenciales, gano por un voto más en el voto popular, en la voto que marca la gente, no sé, en Nueva York, me llevo los 29 votos de Nueva York completos para mí. Todos los estados, menos Nebraska, creo, que está por ahí en el medio, y Maine. Ahí es proporcional, pero no es muy relevante porque son muy pocos electores. En el resto yo me llevo todo. te llevas todo. Perfecto, entonces no significa que Hillary Clinton probablemente va a ganar Nueva York. No tiene que hacer demasiada campaña para sacar más votos porque con que saque un voto más se lleva los 29 de Nueva York. Así es. Y hay que sumar 270 votos electorales para convertirse en presidente. De 538 en total. Y ahí está entonces lo que decía Mónica recién, que hay 4 estados que son clave, que son Florida, que son Ohio, que son Pensilvania y Carolina del Norte. Los estados que están aquí en amarillo son los estados que en Estados Unidos llaman toss-up states o estados bisagra, ¿no? Que podrían ir para un lado, swing states, podrían ir para un lado o para otro. Y particularmente importantes son esos, pues los que están, digamos, hay Nevada, por ejemplo, que tiene 6 electores, no es tan importante. Florida con 29, Carolina del Norte Ohio, decíamos, o Pensilvania. Ohio, también, y Wisconsin también es bastante relevante. Ya, veamos la última gráfica solamente para entender bien cómo ha sido el proceso. Son las asambleas electorales o las elecciones primarias donde se definen los candidatos, luego viene la convención nacional donde se designa al candidato a la Convención Demócrata, a la Convención Republicana. Luego vienen estas elecciones generales, donde el colegio electoral tiene la ceremonia en que se reúnen y dicen si obtuvo la mayoría de los 270 votos electorales para luego llegar entonces a la Casa Blanca, ¿no es así? En enero es el cambio de mando. Esta campaña de asambleas o los caucus y las primarias es súper largo, es un año y medio. Es algo que se ha criticado, pero una de las cosas que ocurre en Estados Unidos es que uno realmente conoce, es mucho tiempo, pero es mucho tiempo, es muy caro también, pero es mucho tiempo también para que salga toda esta información que ha salido. Volvemos a la mesa y aprovecho de preguntarte, Patricio, ¿se puede dar la paradoja, por ejemplo, de que un candidato obtenga más votos populares, es decir, más votos de la gente, que sea, en la práctica, una persona que recibió más votos de cada uno de los ciudadanos norteamericanos, pero que aún así no sea presidente? Sí, por supuesto. Pasó el año 2000 con Al Gore, que sacó más votos a nivel nacional que George Bush. Había pasado también 3 veces antes, en 1800, pero no había voto universal. Desde el voto universal se produjo en el año 2000. Gore sacó más votos a nivel nacional, pero de nuevo, es una elección de colegio electoral, no es una elección nacional. Lo que hace, por cierto, que la campaña se concentre en algunos estados. Nadie se campaña en California porque ganan los demócratas, nadie se campaña en Texas porque ganan los republicanos, nadie se campaña en Nueva York porque ganan los demócratas. Entonces la elección se concentra en algunos estados donde se gasta mucha plata. En la figura que tú mostraste tenías, por ejemplo, Minnesota, pero no tenías Pensilvania. Claro. Wisconsin, perdón. Sí, tenías Wisconsin, pero no tenías Pensilvania, porque hay varios estados donde la elección se está cerrando mucho, entonces dependiendo a quién le preguntas, el mapa de los estados claves varía, solo que todos incluyen Ohio y Florida por la cantidad de electores que tienen ambos estados. Y eso significa entonces que, como Estados Unidos es un país que tiene diversidad precisamente por su tipo de habitantes, por su geografía, porque no es lo mismo el centro de Estados Unidos que los extremos, ¿cómo hace un candidato para tener un discurso más o menos uniformado, pero convencer a estados que son tan diferentes, tan dispares? Bueno, concentrarse en los estados bisagra, que desde algunos analistas son 7, otros son 9. Yo diría que al menos son 9. Y también en algunos estados que tienen síntomas de querer pasarse hacia el otro lado. Por ejemplo, ciertamente en Texas va a ganar Trump. Pero Arizona, que es un estado que en otras ocasiones ha apoyado a los republicanos, hoy día no está tan claro. Por lo tanto, también hay algunos estados que sin ser bisagra tradicionalmente pueden tener un comportamiento un tanto inclinarse hacia un lado o hacia otro. Luego, el hacer figuras claras hacia las personas me parece una estrategia primordial. Y Trump la ha diseñado, como yo lo dije. No me gusta mucho caricaturizar las cosas, pero la verdad es que Trump es una especie como de Capitán América, ¿sabes? Su propio lema de hablar de hacer nuevamente América grande, otra vez, conecta con lo que es la clase media, blanca, trabajadora, que se siente postergada por otros gobiernos y que ahora le está haciendo ruido lo que ha ocurrido en los últimos años. Por eso todo el tema de la islamofobia que mencionaste, el tema de un muro con el tema de los mexicanos.
Creo que es mucho más desafiante entonces hacer discursos unitarios para un país tan multicultural como Estados Unidos, y esa ha sido básicamente la apuesta de Hillary Clinton. Sin embargo, Hillary Clinton tiene al mismo tiempo este problema de que la gente... Bueno, digamos que los dos candidatos en general no lo quieren, son los dos candidatos en la historia de Estados Unidos, por lo menos en la historia reciente, con más niveles de rechazo al mismo tiempo. A la gente, a Hillary Clinton, no es que la quiera particularmente. ¿Qué es lo que le pasa a la gente que no confía en Hillary Clinton? Bueno, hiciste antes pregunta respecto a la élite. Y Gilberto dijo que sí, Trump pertenece a ese grupo de la élite, pero no es la élite a la que representa Hillary Clinton, que es la élite de Wall Street. Son los financistas, son los grupos que influencian directamente en la política, y Hillary tiene esa sombra muy poco clara y a ratos oscura, de verdad, de cuál es el vínculo de ella con estos grupos de poder. De grupos económicos de poder. Exactamente. Ahora, a diferencia de Donald Trump, que ha dicho que le bajaría los impuestos a los empresarios, Hillary haya fijado una posición de que sí aumentaría los impuestos, porque habría uno de sospechar entonces que Hillary tiene un pacto con los grupos económicos, si es que al mismo tiempo ha anunciado que le subiría los impuestos. Bueno, habría que discernir cuáles son las promesas de la candidata y cuáles van a ser sus acciones después de convertirse en presidenta. ¿Es eso lo único que le puede molestar a un elector respecto de Hillary Clinton? ¿Qué otras cosas más le molesta de Hillary? Una de las cosas que llama la atención, que ha caracterizado esta campaña por ambos lados, es básicamente el tema de género. Por el lado de Trump ha sido las acusaciones, su trato, y por el lado de Hillary es el hecho de que ella sea mujer. Y yo creo que eso, si uno ve el tipo de... No es casualidad que es un cierto tipo de hombre que apoya a Donald Trump porque rechaza básicamente, aunque no lo dice, rechaza la posibilidad de tener una presidenta mujer. Hay que recordar que el presidente en Estados Unidos también es comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo que eso está muy presente. Está el tema de su marido, que tiene toda una historia. Los Clinton algo tienen, que, o sea, los Clinton, cuando él fue, ni siquiera presidente, antes, hay que recordar que Clinton fue un presidente que fue impeached, que fue desaforado. Claro, por mentir, bajo juramento. Por mentir, por el tema de Mónica Lewinsky. Entonces, para mucha gente, la época de Clinton es muy raro, porque fue una época de mucho crecimiento económico, de paz. Fue justo, coincidió con la época, digamos, de la Pax Americana, donde de post-Guerra Fría, que después se desarticuló con el 11 de septiembre. Entonces, fue una época relativamente exitosa en la historia de Estados Unidos. Sí, pero, esta dupla que hizo con Boris Yeltsin en Rusia, digamos, que le funciona muy bien. Y de innovación tecnológica, fue la época que realmente florece el Internet, pero también para mucha gente es una época que les dejó un mal gusto, ¿no? El tema de Mónica Lewinsky, los Clinton, desde el principio los acusaron de negocios medio raros, medio oscuros, lo acusaron de haber asesinado a su amigo Vince Foster, así que esto viene de hace mucho tiempo. Ya, y además está el famoso, que lo hemos mencionado aquí, pero no lo hemos tocado un poquito más en detalle, escándalo de los correos electrónicos. Si podemos explicar en un momento... ¿Qué es lo que es el escándalo de los correos electrónicos? Más allá de ese impacto no en su popularidad, pero ¿a qué se refiere? Yo creo que el escándalo de los correos electrónicos solo subraya estas dudas, da lo mismo lo que es el escándalo, solo subraya las dudas que hay sobre la familia Clinton. Ahora, es que para efectos del público televidente sí me importa que expliquemos qué es lo que es el escándalo de los correos electrónicos. Gilberto, o sea, solamente para definirlo en una línea. Nadie sabe muy bien por qué el FBI volvió a abrir la investigación, porque no tiene que ver con los correos que envió Hillary Clinton, sino con correos de terceras personas. De nuevo, es un detalle interesante, anecdótico, pero no tiene mucho que ver. No es que la gente sepa de qué se trata el escándalo de los correos electrónicos. Solo la palabra escándalo viene a alimentar la sospecha de que hay algo raro con los Clinton. De que está mintiendo una vez más por algo. Hay un problema de tiempo. O sea, hace 30 años, 29 años que los Clinton están en el ojo público. Bill Clinton dio el discurso en la Convención Republicana del año 88, la Convención Demócrata del año 88. O sea, la gente se termina cansando de las mismas caras de siempre. Clinton era presidente o asumió la presidencia de Estados Unidos cuando Patricio Elwin era presidente en Chile. Entonces la gente dice, no queremos más con esto, y por eso la idea de caras nuevas... Es un buen punto de referencia cronológica. A Hillary Clinton la acusan de haber mandado correos personales, o correos como secretaria de Estado, perdón, desde su cuenta personal, básicamente. Y que cuando la pillaron habría hecho un esfuerzo por eliminarlo. No solamente ella, sino que sus asesores más cercanos, y que en el fondo queda como quien trató de encubrir una eventual falta o haya puesto en riesgo la seguridad del país. Pero este nuevo escándalo no tiene que ver con sus correos. Pero no tiene que ver... Esta etapa no, pero... Claro, en esta etapa ya no. Sí.
Pero a Hillary Clinton también la cuestionaron porque decían que estaba enferma y había ocultado su real estado de salud con esta neumonía o algo por el estilo que tuvo. Finalmente sí, si te fijas, hay muchos secretos, o por lo menos cosas que no se aclaran, porque el caso de los correos es un caso, y un caso anterior son los aportes de donante, quizá extranjero, por lo que se ha mencionado, a la fundación que tiene junto con su marido. Claro, que no es poca plata además. Que no es poca plata, y que si fueran personas o entidades extranjeras, generaría la duda finalmente cuál es la relación de negocio, de influencia que ejercen. Gilberto, te dejo planteada esta pregunta. Para Latinoamérica, ¿qué pasa si gana Trump? ¿Qué pasa si gana Hillary Clinton? Para Latinoamérica, no para Chile. Miremoslo desde el punto de vista latinoamericano, pero por supuesto eso incluye nuestro país. Vamos a tener que ir a la pausa, ¿sí? Volvemos de inmediato. Esto es El Informante. Ya estamos de vuelta, seguimos aquí la conversación en Comerciales con nuestros invitados hablando de la elección presidencial a la vuelta de la esquina. Es el próximo martes 8 de noviembre. Te dejaba planteado hoy una pregunta, Gilberto. ¿Qué pasa si gana Donald Trump para Latinoamérica? ¿Qué pasa si gana Hillary para Latinoamérica? Mira, yo me he estado entrevistando con algunos diplomáticos de otros países y en general la idea es que hay no solamente indefinición en el electorado norteamericano, sino que hay desconocimiento de Trump. Es tan outsider que no hay ningún tipo de vínculo, a diferencia de Hillary Clinton, con el que hay una relación histórica. Y en general uno eso lo puede perseguir en América Latina, pero también extra América Latina. Hablando con gente de Asia, dice, es que el problema que tenemos es que teníamos vínculos con Ted Cruz, teníamos vínculos con Bush, pero no tenemos ni un vínculo ni sabemos cómo se va a comportar en una eventual candidatura ganada Trump. No sabemos cómo se va a comportar. Y esa incertidumbre provoca cierto pánico. Hoy día las bolsas de varios países de Europa están dando señales a ese respecto. Yo quería apostillarte que en ese sentido una de las pocas señales claras de alegría viene del Kremlin, ¿no? de Putin. Claro. Yo te lo comentaba, que a diferencia de otros ha dicho que le gusta este tipo de personaje. No porque tenga una relación histórica, sino que, al igual que parte del electorado norteamericano, lo que le interesa es el estilo directo, el poder hacer negocios públicos o tratar los asuntos públicos y saber de que lo que se diga finalmente se va a cumplir, que es lo que algunos países sienten que durante la época de los Clinton, la posguerra fría, estos nuevos años locos, semejantes a los 20, donde Estados Unidos parecía hegemónico, no se cumplió. Tenemos un Estados Unidos que fue avanzando hacia el oeste a través de la OTAN, y Rusia se sentía cercada. Por lo tanto, fíjate cómo encuentra ese espaldarazo a través de Putin, y al revés, muchos políticos de Europa y de América Latina se sienten bastante inciertos frente a este resultado. Ya, una cosa es sentirse incierto con Donald Trump, pero ¿qué garantías puede dar Hillary Clinton, que ha sido una mujer que al menos ha mostrado vaivenes con cuestiones como, por ejemplo, el famoso tratado del TPP, donde tenía una opinión primero y después tuvo otra? Entonces uno podría pensar también que tampoco es lo suficientemente clara sobre qué tipo de política seguiría para esta parte del continente. Esta parte del continente no ha sido gran tema en la elección. Las relaciones internacionales nunca son tema en la campaña. Son los asuntos domésticos, el muro con México, pero no es por México, es por Estados Unidos, claro, y por los mexicanos que emigran. A mí me preocupa más la composición del Senado. Si los demócratas ganan la mayoría en el Senado, entonces Hillary no va a poder darse la voltereta respecto a los acuerdos de libre comercio. Si los republicanos ganan, va a ser más fácil para Hillary negociar con algunos republicanos y avanzar algunos temas de libre comercio. Pero si ganan los demócratas, Bernie Sanders va a estar en la Comisión de Hacienda, va a estar presidente de la Comisión de Finanzas del Senado. Entonces va a ser mucho más difícil avanzar temas de libre comercio en general. Si gana Trump va a haber un terremoto en el mundo entero, pero si gana Hillary, esta idea de que podemos avanzar en temas de libre comercio con Estados Unidos no va a funcionar. ¿Cómo viene a la mano todo esto precisamente respecto a la elección parlamentaria? Porque es que esa vuelta carnero de ambos partidos es súper interesante, porque lo que está pasando con Trump y con Hillary, básicamente no solamente sus vínculos con Wall Street, que esos vínculos lo tienen todos los políticos. Las campañas son caras, necesitan financiarse, lo tienen todos. Trump no tiene esos vínculos porque se puede autofinanciar. Pero una cosa interesante es que en esta campaña, Trump, que ha ido en una dirección, ha llevado al Partido Republicano en una dirección populista, tiene un discurso respecto a la clase media, la clase trabajadora, respecto a los sindicatos, respecto a la protección, en términos de comercio internacional, que son temas que anteriormente eran temas del Partido Demócrata. Y al otro lado tenemos Hillary Clinton, que es una halcona en términos de política exterior. Cuando fue secretaria de Estado fue más dura incluso que Obama.
que tiene estos vínculos y buena relación con el mundo empresarial. Entonces, esto es súper interesante porque todo, y esto se va a ver reflejado también en sus relaciones con sus propios partidos en el Congreso, porque por lo menos a nivel de los candidatos presidenciales se ha dado vuelta la cosa. El Partido Republicano ahora es el partido, digamos, del trabajador y del hombre común y mujer común, y el Partido Demócrata es visto como el partido de élite. Y eso va a tener que resolverse en el futuro de alguna forma. En el caso parlamentario, entonces, ¿qué uno podría esperar? ¿Cómo viene la mano, si hay claridad en la encuesta de quién podría tener la mayoría y en qué cámaras, digamos? Bueno, en el caso de Trump habrá cierta dificultad quizás de crear alianzas y conseguirse el apoyo con la nueva composición de las cámaras. Y finalmente el presidente de Estados Unidos tiene que contar tiene que poder negociar bien su propia política, la iniciativa. Es un punto ese. De hecho, volvamos a Estados Unidos. Tenemos, entiendo ya, a Cassandra Sweat desde Estados Unidos, analista internacional. Con ella hemos conversado en otras oportunidades también aquí en El Informante. Le agradecemos el que esté esta noche con nosotros y aprovechamos de preguntarle esto de que Donald Trump, que se ha peleado tantas veces con el Partido Republicano, prácticamente con todos sus principales líderes, se declaró hace algunas semanas, Cassandra, como candidato independiente. ¿Qué tan independiente es? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan Manuel. Muchas gracias por esa invitación a participar en El Informante. Siempre un gusto. Hoy me encuentro en Nueva York, exactamente donde veamos una de las peleas más históricas entre el Partido Republicano y Demócrata. ¿Es Donald Trump un candidato independiente? Bueno, este fin de semana el New York Times publicó unas revelaciones que indicaron y dieron evidencia de que Donald Trump había cambiado su afiliación partidaria más de 7 veces. Seguramente nadie entendería o pondría a Donald Trump como un candidato republicano clásico. Ha sido uno de los personajes más controversiales en la historia del Partido Republicano. Y justamente el hecho de que él y no los otros 16 candidatos que se apuestaron para ganar la nominación, es representante de este partido, demuestra el fracaso, la ruptura y el gran crisis que vive hoy en día el Partido Republicano en Estados Unidos. Donald Trump es un candidato que ha en múltiples instancias demostrado que no aporta a las políticas clásicas del Partido Republicano. Y bueno, si gana, vamos a ver un Partido Republicano en un momento de crisis, mirándose en espejo para ver qué tipo de política podrá ofrecer en el futuro. Y si pierde, también su nominación, más allá de todos los elementos de su personaje, ha demostrado lo débil del Partido Republicano en este momento. Ahí hay un punto. Déjame preguntarte entonces al tiro. Una cosa es lo que él diga como candidato. Ya hemos conversado aquí que otra cosa es con guitarra cuando sea presidente. ¿Cuánto podría el Partido Republicano controlar a un Trump presidente? ¿O qué tipo de vínculo, qué tanto manejo podría llegar a tener sobre él? No es fácil imaginar que el Partido Republicano pudiese controlar a un candidato como Donald Trump, en el caso que fuera posible, entre las muy remotas posibilidades, la verdad, por las encuestas que están ya saliendo, de que podría ganar este martes. Donald Trump, aunque después de ganar la nominación del Partido Republicano, prometió walk the line o acercarse a la línea más cercana, a la línea de pensamiento más tradicional republicano. Durante las elecciones en múltiples instancias se ha demostrado incapaz de ser controlado por los líderes del Partido Republicano. Lo más evidente es la fractura o el rompe de relaciones completa entre el líder del Partido Republicano en el Congreso, Paul Ryan, y Donald Trump en esas últimas semanas, cuando fue relevada las grabaciones de Donald Trump bastante vulgares, sus comentarios sobre varias mujeres con las cuales él trabajó, y eso produjo una cierta desafiliación que ya venía y ya era algo que existía dentro del partido, pero definitivamente en las últimas semanas no es solo que republicanos, digamos, del medio, pero republicanos más cercanos a la visión más conservador social del Partido Demócrata, se han rompido relaciones con la campaña de Trump.
Entonces, sería muy difícil imaginar un Donald Trump como presidente, pero un Donald Trump como presidente seguramente sería un presidente de lo cual no estaría bajo el control del Partido Republicano, claro. Y además estaría muy interesada en buscar romper relaciones con los líderes principales del Partido Republicano. Cassandra Suet desde Estados Unidos conversando con nosotros también esta noche aquí en El Informante. Déjeme hacerle esta pregunta, me tengo que ir a la pausa, sí, así que voy a dejar planteada también esta inquietud desde esta otra manera. ¿Quién, y esta respuesta es abierta, es el que más pierde con el triunfo de Donald Trump? ¿Quién es el que más pierde con el triunfo de Hillary Clinton? ¿Quién puede ser un país? ¿Puede ser un grupo político? ¿Puede ser un líder dentro de o fuera de Estados Unidos? ¿Quién podría ser el que más pierde? Más allá de los conceptos clásicos de que puede perder la democracia, en fin. ¿Pierde Cuba? ¿Pierde México? ¿Quién podría ser en el caso de Trump? En el caso de Hillary Clinton, ¿quién es el que más pierde? Tenemos que irnos a la pausa comercial. Volvemos al tiro al Informante. Ya volvemos. Estamos de vuelta en El Informante a una semana de las elecciones en Estados Unidos. Fíjese que Franco Ferreira salió a preguntarle a los chilenos si tuvieran que votar por Hillary o Donald Trump, ¿por quién votarían? Y justifique su respuesta. Este es el resultado, mire. Desde el World Trade Center chileno, a pasos de la Embajada de los Estados Unidos de América. Estamos haciendo una consulta. ¿Por quién votarías tú en la elección de Estados Unidos? Por Trump. No, perdón, por la... La hacemos de nuevo, porque... Hola, buenas. ¿Por quién votarías tú en la elección de Estados Unidos? Por Hillary Clinton. ¿Por Trump? En ningún caso. No. Chile se mueve en torno a la batalla de los 50 estados. Yo votaría por Hillary Clinton. Hombre, porque el otro está chalado. Sí, está medio tocado de la cabeza. Si sale Trump, se dividiría todo Latinoamérica y no entraría insumo en cual nos quieren dejar encerrados económicamente. Entonces quedaríamos en guerra y fin del mundo. Así vivimos desde el sur del mundo la lucha Clinton-Trump. ¿Es Trump o Trump? Es Trump. Sí. Trump. Sí. ¿Y Hillary es Hillary? Hillary, claro. ¿Clinton o Clinton? No sé muy bien la pronunciación. Trato de que suene bonito. ¿Hillary Clinton o Donald Trump? Por la chita. Por Hillary Clinton. Es más racional y el otro señor parece que está piteado. Que una vez lo acusaron de acoso a la Alicia Machado. ¿Ya? Le dijo que era gorda. ¿Qué sabías de eso, de las polémicas en las que estaban envueltos? De las polémicas no tenía mucha idea. Sobre, no sé, por los... Se ve que es una persona bien machista, no está como en los tiempos de ahora. Pues habla incoherencia, siempre está pendiente de la belleza, pues que todas las mujeres somos bellas igual. Por el mal menor, Hillary Clinton. Sí, pues ha sabido los temas de los correos de Hillary Clinton. ¿Y lo de los mails de Hillary? Lo de mails de Hillary tampoco sabía y tampoco sé de qué se tratan esos emails. Hay algunos correos que aparecen confirmando la posibilidad de que Hillary Clinton haya autorizado la venta de armas a ISIS o la donación de armas. Sí, a lo mejor es mentira, pero también existe la posibilidad de que sea verdad y mientras exista una pequeña posibilidad de que eso sea cierto, tampoco la califica como una buena presidenta. Elección de Estados Unidos, ¿por quién votarías tú? Por Hillary. ¿Y tú? Trump. ¿Por Trump? Sí. Perdona, pero la novedad la tiene el hombre. ¿Por qué por Trump? Trump es menos peligroso que Hillary. Hillary para mí es una loca. ¿De qué país eres originario tú? Soy francés. El gobierno de Hollande en Francia está dando el mismo problema con Siria y Libia y todos esos temas. Si bien no es más buena que Trump, es mucho mejor que alguien tan xenofóbico como él. Trump. ¿Por Trump? Sí. Ya, los demócratas no... No, son igual que los de acá. Ni chicha ni limona. Es un machista, es racista. ¿Y Hillary te gusta? No, es lo mejor de entre lo más malo que hay. O sea, no hay más opciones. No voto. Él encuentro que es un loco, ella no me tinca. No votaría. Es curioso... solidaridad de género. Sí, bueno, aparte de la Pero ganó Hillary Clinton. Claro, Hillary gana por lejos en Chile. Sí. Es como el rechazo que genera en general en Latinoamérica. O déjame aprovechar y preguntarle si es que no pasa que también Donald Trump tiene mala prensa. O la prensa se la ha ganado. No, yo creo que Donald Trump ha logrado manipular y manejar bastante bien a la prensa. Ha dicho barbaridades, o sea, ha dicho que si gana va a meter a Hillary Clinton presa.
Los presidentes no tienen esa capacidad. Si en Chile alguien, Lagos, dijera yo voy a meter a Piñera preso, se arma un escándalo. O sea, Trump ha pasado los límites de lo que parece razonable y lo que parece prudente en una elección presidencial. Imagínate los padres en Estados Unidos tratando de explicarle a los hijos lo que dijo Trump respecto a de dónde se agarran las mujeres. O sea, es bastante complicado, es complejo. Yo tengo hermanos en Estados Unidos que viven allá, tienen hijos, y explicar eso a los niños es un poco complejo. O sea, es una elección para mayores de realmente para mayores de 18 años. Ya, pero tú dirías que Donald Trump maneja la prensa o la prensa le tiene mala, porque también es una relación bien curiosa. Pareciera que no le hacen particularmente campaña, pero está mucho más presente, si uno lo mide en minutos, Donald Trump que Hillary Clinton. Hay una relación de amor y odio. Hoy probablemente la prensa más tradicional de Estados Unidos, como The New York Times y otros, no están a favor de Obama y más bien de Trump, pero han incluso editorializado a favor de Clinton. Pero ocurre que sí, lo que dice Trump aparece en los tabloides y aparece en las páginas de internet, y por lo tanto, de alguna manera se retroalimentan unos y otros. Es el candidato de la novedad, el que dice lo distinto y por lo tanto vende. Pero mira, piensa, ¿a quién te gustaría entrevistar a ti? ¿A Hillary o a Trump? No, a Trump, de todas maneras. Pasa lo mismo en todos los canales de Estados Unidos. Trump es rating. Hillary no es rating, es aburrida. Es un animal mediático, de todas maneras. Es escénico totalmente. Y yo creo que dice las cosas que dice porque tiene muy bien pensado el efecto que quiere lograr. A pesar de que a veces se equivoca o se pasa de la cuenta, porque también pareciera ser tiene un esclavo de su propia palabra. temperamento y un ego de proporciones descomunales. Eso le juega a veces en contra, pero logra el efecto que tiene pensado lograr. Y además en Estados Unidos la gente se informa también por los medios locales, más chiquititos, que no operan a nivel internacional. Nosotros nos informamos por, no sé, New York Times, nos llega, y efectivamente tiene un discurso pro Clinton. Pero en el caso de Estados Unidos le llega otra imagen de ese candidato, estoy segura. Nosotros estamos viendo además la peor imagen de Donald Trump, que probablemente la que los estadounidenses más votantes de él en los condados ven un Donald Trump más amable, que efectivamente le habla más directamente a ellos, donde conquista su voto. Probablemente esa imagen es la que nosotros no estamos viendo de ese Donald Trump. No creo. Yo creo que lo que la gente le gusta es precisamente, y de hecho las encuestas lo han dicho, que dice las cosas como son, que es auténtico, que ven a Hillary justamente, que es algo que ven que la Hillary Clinton no es auténtica. Eso es lo que les gusta. Yo creo que estoy de acuerdo con lo que dice Pato respecto al trato de la prensa. Él ha dicho cosas que probablemente en cualquier otra candidatura, cualquier otro personaje serían absolutamente inaceptables. Y volviendo a la pregunta inicial respecto a quién gana y quién pierde, yo creo que aquí dijiste que no sea la democracia. Yo creo que lo que pierde es la democracia, pero la democracia liberal. Es la democracia donde lo que rigen son las reglas. Él no sigue las reglas, no sigue la verdad. Hay periodistas que están siguiendo sus mentiras todos los días. Un periodista de un diario en Toronto que publica todos los días una lista de todas sus mentiras, y son 15, 20, 30 mentiras todos los días. Entonces, no respeta las instituciones, no respeta la verdad. Lo que respeta es el poder y lo que respeta es salir con la suya. Y siempre hay gente que eso les gusta porque al final del día también es autoritario. Hay análisis que han dicho que él es el primer candidato latinoamericano en Estados Unidos. Latinoamericano en el sentido de un autoritario, populista, nacionalista, como hemos visto en muchos países de América Latina. ¿Quién sería el que más perdería si gana Donald Trump? Y si gana Hillary Clinton, ¿quién podría perder también? Bueno, si gana, o más bien, si pierde Hillary, pierde las encuestadoras, ya sería otro caso aparte del Brexit y de lo de Colombia, entonces seguiríamos el mismo camino. Y pienso que la democracia liberal, pero como existen otras formas de democracia como la delegativa o la democracia liberal, que más bien es propia de otras latitudes, parece que también el fenómeno de latinoamericanización se está dando en el caso de Trump. Si en cambio, si gana Trump, lo diría, los perdedores, yo lo diría en términos de Estado. Los tratados de libre comercio, dice que van a ser revisados como el TPP del Pacífico, dice que toda la reflexión o las unidades operativas de la OTAN en Europa y en otros lugares tienen que ser pagadas por los países que están siendo anfitriones. Entonces, si hemos de creer lo que dicen, hay varios países en el mundo que se verían afectados por este discurso tan agresivo del candidato Trump. ¿Perdón? ¿Quién si gana Trump, pierden todos los chilenos que tienen plata en las AFPs, porque van a bajar súper rápido, y mi sugerencia es que no se cambien, que se aguanten esos 6 primeros meses, y después el mundo se va a normalizar un poco, pero va a haber un choque económico importante en el momento, si el próximo martes gana Trump, las bolsas se van a hundir
esa semana en todo el mundo y eso significa que la plata que tienen los chilenos en las AFP va a bajar también. Una cosa que poco hemos comentado aquí, pero que sí ha sido parte del debate más bien a nivel nacional en Estados Unidos, es que cuando George Bush ganó el 2000, era un presidente que había asumido sin haber visitado siquiera la capital de su principal aliado, nunca había ido a Londres y sabía de geopolítica muy poco. De hecho, pensaban que los talibán eran un grupo de rock. 9 meses, 10 meses después, los mismos grupos talibán le provocaron el peor atentado de la historia de Estados Unidos. En el caso de Donald Trump existe un temor equivalente, es decir, un hombre que conoce poco de la geopolítica y que tiene además estos discursos un poco incontrolables, pero que en el fondo se está haciendo cargo de una potencia tan relevante, podría encontrarse también, además en momentos en que el ISIS está operando de la manera en que conocemos que está operando, con una realidad en la que también se vea confrontado con su propio ser y sin capacidad de reacción inmediata, sí. ¿no? Yo tengo aprensiones bastante serias. De hecho, creo que en los debates fue su punto más débil, el debate internacional, donde revela muy poco conocimiento que tiene con el ego que ha mencionado, que hacen una mezcla muy peligrosa. Nos hace pensar si será capaz de rodearse de consejeros responsables. El rumbo de política internacional, bueno, si votara al mundo de los líderes internacionales, ganaría Clinton, incluso Putin votaría por ella, porque significa lo previsible, significa lo que conocemos. El enemigo bueno, es el enemigo de siempre, lo tenemos definido y trabajado y el rumbo de nuestras políticas no necesitaría cambio. En caso de Trump, el factor en política internacional es el miedo, incertidumbre, que son factores muy, muy nefastos porque generan dinámicas descontroladas, sobrereacciones. Quizás, bueno, Putin, que está un poco poniéndose en el borde de ese bloque geopolítico que es Europa y Asia, está preparándose a lo incierto. Y yo estaría así preocupada. Los conflictos que se van desarrollando, cuál será el término, es muy importante, cómo un Estado se retira de la región donde interviene. Claro. Todo eso quedaría en cuestión. Voy a dejar plantear esta pregunta, ustedes verán si la quieren responder a la vuelta de nuestro último bloque, que desde ya le digo que está corto porque estamos pasados. Pero, ¿quién va a ganar la elección presidencial el próximo martes? Vamos a la pausa o volvemos tiro. ¿Alguien se atreve a responder esa pregunta? Paris.cl. De vuelta, se nos fue el tiempo, pero yo dejé plantear una pregunta. ¿Quién va a ganar la elección presidencial el próximo martes? ¿Tiene respuesta clara? Bueno, ciencia política de ciencia no es tan ciencia, porque el poder de predecir suele ser débil, pero yo apuesto por Hillary Clinton. Hillary Clinton, sí. 1. Robert. Yo creo que si uno mira esas líneas que mostraron al comienzo de Real Clear Politics, uno ve un dato interesante, que es que durante 1 año y medio, excepto con un periodo de 3 días después de la convención republicana, Hillary Clinton ha estado por encima de Trump constantemente. Salvo el efecto del lanzamiento de la nominación del candidato republicano. Y la publicidad gratis que da la convención, por lo tanto yo creo que es Clinton. Hillary Clinton. ¿Pato? Yo creo que es más fácil para Hillary ganar porque está más cerca del número mágico de 270 votos en el colegio electoral. Necesita ganar alguno de los estados en competencia, Trump necesita ganarlos casi todos. Entonces, solo por chance, aún si tiramos una moneda al aire en cada uno de esos estados, es más probable que Hillary gane la mitad o incluso menos de la mitad y se quede entonces con la victoria. Hillary Clinton. ¿Gilberto? La elección va a ser muy reñida, como estamos acostumbrados este último tiempo, pero todo parece aspectar de que se impondría por un margen estrecho, pienso, Hillary Clinton. Hillary Clinton. Solamente eso, director. En el público, ¿hay alguien que crea que vaya a ganar Donald Trump? ¿No? Hillary Clinton. ¿Todos dicen Hillary? Nadie Donald Trump. Ya, ok. Tremenda sorpresa que nos va a llevar. Bueno, nuestro editor general, Christian Weimund, dice que va a ganar Donald Trump. Lo dejo anotado, Christian Weimund. Se me olvidó decir que el que pierde paga asado. Listo. Eso quería dejar establecido yo. Por supuesto. A los 4, muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias al público también. Un aplauso para ustedes por habernos acompañado esta noche. Gracias a ustedes. Recuerden, tenemos el martes cobertura durante todo el día y un especial durante la noche con Consuelo Saavedra y Mónica Pérez en Estados Unidos. Y nosotros junto a Andrea Aristig, los dos estaremos también en esa cobertura especial. Gracias por su sintonía. Nos vemos durante la semana y el próximo martes en las elecciones en Estados Unidos. Buenas noches.